Bueno, hola a todos. Vamos a empezar el tema 1 con los números racionales, hablando un poco de conjuntos de números y llegando hasta los números racionales y que veamos un poquito de qué se tratan. Lo primero es repasar los conceptos de los naturales y los enteros. Vamos a repasar qué quiere decir, que vamos a ver cuáles son y poner algún ejemplito. Muy sencillito. ¿Cuáles son los números naturales? Pues los números naturales son básicamente aquellos que usamos para contar cosas, como ovejas, como número de libros, cualquier cosa casi que se pueda contar con los dedos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son números como el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿de acuerdo? Súper sencillo. Cuidado, no incluimos el 0, ¿de acuerdo? Los naturales no cuentan con el 0. Los enteros, ¿cuáles son los enteros? Bueno, pues a medida que se utilizan los números en la historia de la civilización, cuando unos mercaderes compraban y vendían cosas entre ellos, a veces uno tenía monedas o a veces debía monedas. Digo monedas como cualquier cosa con la que comerciasen. Con lo cual empezaron a usar números negativos. Y el 0 cuando no debían ni tenían nada. ¿De acuerdo? De manera que los números enteros son el 0, el 1, el -1, el 2, el -2, etcétera, ¿de acuerdo? Muy sencillito. Y otro problema que apareció cuando se empezó a dividir cantidades es que, claro, cuando dividían, por ejemplo, 8 monedas entre 2, aquello cabía a 4, que es otro número entero. Es decir, dividían un número entero entre otro número entero y les salía otro número entero. Ningún problema. Pero ¿qué pasaba cuando tenían 7 monedas y lo tenían que dividir entre 2? Pues empezaban a necesitar, claro, el resultado sabéis que no es entero. Sabemos aquí que es 3, nosotros lo llamamos 3,5, pero sabemos que no es entero, no pertenece a los enteros. Con lo cual se tuvo que inventar, o por lo menos estudiar, un conjunto nuevo, que es el número de los racionales, que es el que nos vamos a centrar aquí. El número de los racionales, lo vamos a explicar un poquito más despacio, vamos a borrar esto que no nos interesa ya, y vamos a explicarlo un poquito más despacio. Los números racionales son aquellos números que se pueden construir dividiendo dos números cualesquiera, A y B, siempre que A y B pertenezcan, este símbolo significa pertenecen a los enteros, es decir, que A y B tienen que ser enteros, y de manera que B nunca puede ser 0, porque la división entre 0 no está definida. Cuidado, 5 partido por 0 no es 0. Imaginaos que tenéis 5 euros y lo repartís entre 0 personas. ¿A cuántos euros toca cada persona? Claro, pues no hay ninguna persona a la que preguntarle a ver cuántos euros le han dado. Con lo cual es que es indefinido. Es indefinido. ¿De acuerdo? No es 0. Mucho cuidado con eso. Bien, pues ahora, tal y como hemos definido esos números racionales, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son números racionales? Pues vamos a pensar dos números A y B que sean enteros, de manera que B no sea 0. Por ejemplo, 2 partido por 3. Ahí tenemos un número totalmente racional. Por ejemplo, -1 quinto. Pues también 7 tercios. 9 medios. Etcétera. ¿De acuerdo? Simplemente todos esos que podamos pensar. Ningún problema. ¿De acuerdo? Este es, en definitiva, el conjunto de fracciones. Ojo, que hay fracciones que se pueden simplificar y nos queda un entero. Vamos, por ejemplo, 9 partido por 3. Eso es igual a 3. Pero esto es un número racional. Igual que 3. ¿De acuerdo? 3 se considera también racional. También entero y también natural. ¿De acuerdo? Pero también es racional. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué pasa con estos números racionales? Lo primero, se presentan en forma de fracción habitualmente, o también tienen otra expresión que todos sabéis. ¿Sí? ¿La tenemos en mente? Efectivamente. Son los números decimales también. Vamos a poner debajo de cada uno de estos que tenemos aquí, le vamos a poner su número decimal debajo. Todos sabemos calcular números decimales a partir de la fracción, ¿de acuerdo? Solo hay que hacer la división que marca esa fracción. Con lo cual, 2 tercios, número decimal, 0,6
periodo 6. Nos acordamos de esto, ¿verdad? Menos 1 partido por 5, pues menos 0,2. 7 partido por 3, 2 con 3, periodo 3. 9 partido por 2, pues 4,5. ¿De acuerdo? De manera que vamos a decir que los números enteros son, perdón, los números racionales, vamos a ponerlos aquí, vamos a ponerlo en azul. Los números racionales pueden ser los enteros, puesto que a veces cuando divido dos números enteros entre sí, me da otro entero, ¿de acuerdo? Que podrían ser los naturales si es positivo, 0 si me sale 0, o los números negativos. Cuando digo los negativos me refiero a los enteros negativos. ¿Y qué ocurre si cuando divido los dos números enteros no me sale un número entero, me sale una fracción? Pues entonces tenemos los números decimales, que si os acordáis los dividíamos en 3 tipos, ¿verdad? Teníamos 2 tipos, uno de los cuales se subdivide a su vez en 2. Números decimales exactos, ejemplo, pues 5,25. Un número exacto, un número decimal exacto. Y los periódicos, que a su vez podían ser puros o mixtos. ¿Cuáles eran los puros? Aquellos cuyo periodo, los decimales que se repiten, abarca toda la zona decimal. Por ejemplo, 0,75 periodo. Este es el número 0,75, 75, 75, etcétera, hasta el infinito, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles eran los mixtos? Pues aquellos cuya parte decimal no todo era periodo, había un anteperiodo y después ya el periodo. Por ejemplo, 7,35 periodo 5. Este número es el 7,35555, así hasta el infinito, ¿de acuerdo? Ese 3 que está ahí antes del periodo es lo que llamamos anteperiodo, ¿de acuerdo? ¿Qué nos queda por contar en esta introducción? Pues creo que lo único que nos falta ya por decir es simplemente que, bueno, las fracciones pueden ser propias e impropias, que yo creo que eso lo recordáis, ¿de acuerdo? Fracciones propias son las que el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, vamos a poner un caso de 1 partido por 2, es propia, y por ejemplo 3 medios es impropia, ¿de acuerdo? Vale, eso es muy sencillito, digamos que eso tampoco tiene mayor importancia, y lo que sí tiene importancia es la manera de expresar los números racionales. Tenemos 3 maneras, ¿de acuerdo? Vamos a establecer una manera, segunda manera, tercera manera. La primera manera, como fracción, tal y como lo hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Por ejemplo, 2 partido por 5, ningún problema. Segunda manera, forma decimal. Si yo hago la división 2 partido por 5, me sale 0,4, ¿de acuerdo? Y por último, la forma en porcentaje. Lo voy a escribir aquí porque es la única que no habíamos hablado antes. En porcentaje. ¿Porcentaje qué quiere decir? Será lo mismo que la fracción multiplicado por 100. Y luego le ponemos el simbolito de por ciento, por supuesto. Si hacemos esto, veréis que nos queda 40%. ¿De acuerdo? Veis que están las 3 maneras están totalmente relacionadas. Si hago 2 entre 5, me sale 0,4. Si lo multiplico por 100, me sale 40%. ¿De acuerdo? Vamos a poner un par de ejemplitos de esto para que lo practiquéis y terminamos. Por ejemplo, fracción 6 décimos. Número decimal 0,6. Porcentaje 60%. Fenomenal. Vamos a poner otro ejemplo, pero vamos a cambiar la situación. Vamos a poner, por ejemplo, el porcentaje. 80%.
¿A qué número decimal corresponde ese? Pues si vemos y nos fijamos en lo que hemos hecho antes, lógicamente es 0,8. ¿A qué fracción puede corresponder? Habrá varias, ¿de acuerdo? Pero una que se nos ocurra, viendo lo que hemos hecho antes, pues sencillamente 8 partido por 10, ¿de acuerdo? Se trata de saber cambiar de una a otra sin mucho problema. ¿Veis que es una cosa sencillita, ¿de acuerdo? Pues con esto hemos terminado el primer vídeo del primer tema. Espero que os hayáis enterado hoy.